Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos como invitado a el artista plástico Manuel Almonte. Manuel Almonte va a tratar el tema de la cultura como instrumento de desarrollo. Manuel Almonte tiene una larga trayectoria como artista plástico. Ha desarrollado todo un aporte significativo a la nación dominicana y tiene 13 propuestas que va a presentar acerca de la cultura, ese tema tan importante, el cual nosotros debemos analizar. Manuel Almonte es candidato a diputado y espero que él sea quien se presente y analice cuáles son las vías que él cree más adecuadas para lograr que la cultura retome otra vez su ritmo, porque en los años 70 y 60 la cultura tenía otra forma de expresión. Existían los clubes culturales y deportivos, los cuales mantenían a la juventud siempre ocupados, es decir, siempre participando activamente en lo que son las difusiones culturales. Habían gestores culturales auténticos que se dedicaban de una manera entregada a difundir la cultura en base al teatro. Es decir, habían grupos teatrales, habían grupos también que se dedicaban a hacer charlas, conferencias, talleres. Era común en ese momento que la cultura tuviera esos representantes que siempre lo que hacían era eso, dedicarse a difundir los valores que hoy se han perdido mucho, pero que todavía quedan reservas, que si quieren aportar y aportan a lo que es el desarrollo cultural. Y un ejemplo de eso es el amigo Manuel Almonte, el cual siempre se ha mantenido firme con una actitud revolucionaria, una actitud de cambios verdaderos de la sociedad dominicana, y para eso aspira a una candidatura a diputado, y yo espero que él sea que presente todo lo que es su propuesta, pero también que haga una breve historia como cómo se ha ido desarrollando el aspecto cultural, cómo la humanidad ha abordado este tema a través de la historia. Manuel, muy buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo tú Estamos, ves la cultura? ¿Cómo un análisis histórico? Porque tú tienes ya decenas de años dedicado al aspecto cultural. ¿Cómo tú ves sí, ese sí, fenómeno de la sí, cultura? perfectamente. ¿Me escucha, no? Sí, claro. Sí. Fíjate, como tú realmente dices, yo tengo más de medio siglo realmente trabajando en la parte de una de las artes plásticas. Soy artista plástico, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, seccional San Francisco de Macorís. Desde que ingreso a la Escuela de Bellas Artes, pues, lógicamente, como ya tenía una militancia política marxista, era del Partido Comunista Dominicano, PSD, eh, esa concepción ideológica, es lógico que mis artes, mi práctica artística estuviera impregnada de ella. Bien, dije, Miguel, la cultura, como se sabe, es parte integral del desarrollo del ser humano. Desde la prehistoria, desde su aparición primaria en esta tierra hasta hoy día, es la cultura lo que forma lo que somos, lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos como ser social. Como, no como ser social, sino como ser humano. Es más todavía.
Es por eso que vemos esa huella de lo cultural a través de todo el desarrollo de la humanidad. Desde el principio vemos, por ejemplo, lo más específico en las artes, vemos las huellas dejadas en las paredes, como murales, pinturas, por ejemplo, lo más conocido, la cueva de Altamira. Y aquí mismo hay muchas expresiones así. Entonces, todo eso se ve con el descubrimiento del fuego, en la medida que se trasladan de un sitio a otro, de la que avanzan. Sí, esa es la parte histórica de lo que ha sido el desarrollo de la cultura. Es decir, la cultura tiene un desarrollo histórico que se ha ido expresando así. Manuel, sí, Entonces, continúa. pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno que hay que señalar. Hay un fenómeno que tenemos que señalar. Porque es que de ahí es que vamos a encontrar el uso que se hace de la cultura hoy día. Es que desde el principio hubo una forma de, de descubrir la magia de la cultura en su parte, sobre todo en su parte artística, para penetrar la conciencia, el alma, el espíritu de la persona. Una persona culta es una persona que puede interactuar con independencia, con criterio propio, porque es una persona abierta, amplia en el conocimiento. Y las artes llenan un papel fundamental en ese sentido. ¿Qué pasa? Ese poder del dominio cultural también encarna una rebeldía natural, porque la cultura la lleva en sí. La cultura quiere decir prepararte para mirar más allá de lo tangible, para mirar más allá de donde tú te encuentras. Cuando tú tienes un carro, ya si tienes posibilidades, ya tú estás pensando al otro día de tener uno mejor. Si tienes, compra un viejo, quieres tener un nuevo. Si tienes... Eso es así, esa es lo que le llaman el consumismo, esa actitud que se maneja de cada vez tener más y mejor cosas. Sí. Continúa. Entonces, eso quiere decir que encarna la cultura en sí una expresión de cambio. Y el cambio significa rebeldía, el cambio significa aspiración. Entonces, eso fue descubierto por los más poderosos desde el principio de la formación del hombre. Dijeron, bueno, pero si esto es así, vamos a tratar de tomar esto, la cultura, en su parte más, diríamos, sobre todo en la parte artística, decíamos, para entonces nosotros no dejar que el ser humano coja por donde quiera, sino controlarlo nosotros. Eso hoy día se manifiesta en una forma más bárbara, más estridente, donde la cultura se usa para manipular, para alienar a los pueblos, a la población. ¿Mediante qué? Mediante la educación. Todo el sistema, todo el engranaje del sistema educacional está enfocado, está ideado para controlar a la población. Y eso es cultura. Todo el sistema religioso, sobre todo, está ideado para controlar a la población, alienándola además, porque no le enseña nada de todo. Lo primero sí, eso también es cultura. Las artes, la pintura, la música, la poesía, todo lo que es literatura, está utilizado con ese criterio por el sistema y sus gobernantes de turno, usado para no manipular. Pero la contraparte, que son la gente así como tú, como nosotros, que cree que a la población, que al pueblo hay que facilitarle la oportunidad, que hay que formarlo para que mire hacia el horizonte,
y que el horizonte, entienda él, no es simplemente una raya imaginaria, sino algo que se puede sobrepasar en bien de su progreso, de su alegría, de su felicidad. Entonces, la visión contraria a la del sistema es que la cultura es una herramienta de lucha para la población lograr el bienestar y el progreso. Y en esto es que hemos estado trabajando por más de medio siglo. Sí, pero ese trabajo cultural que es tan necesario y que en los años 70, 80 y todavía en los años 90 era bastante álgido, es decir, con mucha fuerza y mucho ímpetu por la juventud. Lo hemos visto ahora como que se ha decaído. Es decir, si nosotros observamos en los tiempos del siglo ya XXI que estamos, no se parecen a los años 20, finales de la década del 20, donde se participó de manera activa en la reactivación completa de lo que eran los clubes y los movimientos culturales que se daban en el país, no solo aquí en Santo Domingo en ese entonces, sino a nivel nacional. Ahora, eso también contribuyó a la creación de valores. Si habían valores que se iban fomentando en la medida en que ese trabajo cultural se iba desarrollando. ¿Cómo tú ves ahora esa situación? ¿Qué ha pasado? Porque ya ha caído un poco, por no decir ha desaparecido casi totalmente, ese trabajo cultural que desde la acera del frente nosotros hacíamos y desarrollábamos para contrarrestar lo que era, y que tú muy bien señalas, como esa práctica ideológica que se hace a través de la cultura para mantener los pueblos en una situación de total ignorancia de lo que son sus intereses y sus reivindicaciones. ¿Cómo tú analizarías esa situación de cambios que se ha dado, pero que no es un cambio hacia adelante, sino un retroceso en cuanto al trabajo cultural en los tales momentos? Bueno, tú sabes que la explicación a esa poca actitud sobre la cultura, esa no mirada hacia la cultura que hoy existe, se debe a una cosa que tenemos que reconocer, y es que esa generación de la década de los 70, que usó la cultura en la guerra con el imperialismo en el 1965, encabezada esa legión de cultores por Silvano Lora, Drugal Domínguez, el Condecito, todo ese grupo de poetas de la talla de René del Rico Bermúdez, artistas como Freddy Veragoico, Aníbal de Peña, todo ese tipo de, ese playa de cultores que sirvieron como fundamento para llevar la conciencia y la necesidad de sostener la lucha armada contra el imperialismo, contra las fuerzas interventoras del 65, porque fue esa labor cultural de ese grupo de jóvenes en ese entonces, lo que motivó, lo que servía de agitación política e ideológica para la lucha. Esa playa de jóvenes artistas y la izquierda en general fueron derrotados, o más bien, la izquierda fue derrotada. Nosotros fuimos derrotados y tenemos que admitir eso. Y al derrotársenos de la manera tan brutal, donde el imperialismo, que no pudo derrotar militarmente a los constitucionalistas encabezados por el coronel Camaño, no lo pudo derrotar porque la semilla de la rebelión se sembró a nivel nacional. Este país estaba en contra del imperialismo, rechazaba la intervención norteamericana y pese a todo fuimos derrotados. Pese a todo fuimos derrotados en el orden político, organizativo,
pese a que la semilla siguió germinando. Entonces, al derrotarse esa izquierda, sobre todo la izquierda, que era la que llevaba las posiciones más beligerantes en esa lucha contra el imperio, ser derrotada y hacer ella la que impulsaba el trabajo cultural como parte, como herramienta de la lucha de este pueblo, pues lógicamente también esa práctica cultural fue echada de lado. Todavía hoy esa izquierda no se restablece de ese golpe demoledor. Uno, porque han perdido la perspectiva, la perdieron en ese instante y siguen todavía con ella. Pero otro porque su rol natural de vida concluyó. La mayoría muerta. Yo soy parte de esa generación de Silvano Lora, de posguerra, que entra en posguerra el trabajo. Sin Entonces, embargo, la verdad es que eso ha marcado nuestra situación. Ahora bien, lo que persistimos en la memoria, lo que persistimos en esto, amigo, camarada Miguel, estamos planteando que no es una cuestión inventada así, sino es trayendo la esencia de ese ejemplo del 65 y más atrás de Juan Pablo Duarte en la lucha por la independencia. Planteamos el que hay que retomar ese trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Participando en este proceso electoral con una propuesta cultural que es la única que se presenta en este certamen electoral. Ningún partido presenta la propuesta electoral, cultural que hace el partido Patria para Todos y aliado de la Unión Democrática de Izquierda, UDI. sí, pero antes, Manuel, antes de entrar a tus 13 propuestas, porque hay que reconocer que tú eres un candidato en la circunscripción, candidato a diputado en la circunscripción número 1 sí, del Distrito Nacional por Patria para Todos. Es decir, que tú representas todo un andamiaje político y una trayectoria que el pueblo se sentiría honrado en tenerte a ti en el Congreso Nacional. Eso está claro, porque tu trayectoria lo dice. Pero también debemos observar. Escúchame, yo quería entrar de una vez pensando para evitar de que fuera el tiempo a traicionarnos, pero para adelante. Vamos a ver algunos aspectos también en unos minutos, Almonte, sobre la situación que se da actualmente para implementar una política cultural adecuada, porque también hay que ver que en un tiempo diferente, como tú bien señalas, lo que vivimos hoy, porque nosotros tenemos ya una posición que no es la de antes, donde teníamos, es decir, poseíamos toda una influencia en los sectores populares y algunos sectores de clase media. Es decir, me refiero a la fuerza que dependemos y luchamos por las transformaciones revolucionarias. Pero también se da el caso de que, y va parejo con eso que tú dices, y es la situación que se presenta en el siglo XXI con los cambios tecnológicos, esos cambios tecnológicos y científicos que han modificado todo el accionar, toda la actitud de la juventud y de los sectores que nosotros hacíamos trabajo cultural. Es decir, ¿cómo tú crees que también, además de esa derrota que sufrimos, que eso es una realidad, cómo también influyen esos cambios tecnológicos y científicos de las últimas 3 décadas en el mundo? ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, fíjate, precisamente yo hablaba de la semilla que se sembró en la década 70, esa semilla que se sembró a partir de los 60, 70, 80, eso no germinó. Y por eso
las generaciones presentes, porque oye, yo estoy hablando de la semilla, no es de nosotros, porque nosotros lo que somos es una parte de esa generación, somos persistencia, ya decía, persistencia de la memoria, más de allá, poca cosa, pero somos persistencia de la memoria y eso es minoría. Ahora, la semilla que se sembró debió de ser recogida por la presente juventud, pero bajo la persistencia de lo que quedaba de esa generación que no hizo el trabajo de preparar las condiciones para que esa semilla germinara, o sea, para que esa semilla fuera, ese ejemplo fuera asumido por las generaciones actuales. Entonces, las generaciones actuales están desprotegidas porque no hicimos nosotros nuestro papel. Eso es real, no es problema de que no podemos, ni vamos a echarle la culpa a la degeneración más bien que ha creado el desarrollo tecnológico, que tú oyes diciendo eso por doquier. No, que la juventud, que esto, que la tecnología, la ciencia, lo que ha servido es esto, que el teléfono, la red, ha servido para descarrilar a la juventud. No. El desarrollo de la tecnología y la ciencia en manos de las generaciones presentes y futuras podrá ser utilizada como producción cultural, podrá ser utilizada de la forma, de múltiples maneras, ¿no? Pero para desarrollo, como construcción cultural que es la ciencia y la tecnología, como desarrollo de los pueblos conscientemente, en términos no tan solo material, sino político, ideológico y espiritual, depende del trabajo que se haga para que esa generación vea que ese desarrollo tecnológico científico tiene que ser herramienta para la configuración del hombre nuevo. Entonces, ahí se presenta esa. No podemos de ninguna manera exculparnos lo que quedamos del ayer, decir, no, porque no es que no hicimos el trabajo que necesitamos. Entonces, de ahí viene de que tenemos que persistir en que la única herramienta valedera para el desarrollo integral de la humanidad es hacer uso de todos los estamentos culturales que ella misma ha creado. Entonces, bueno, ahí van tus propuestas, Manuel, esas son tus propuestas. Van en esta línea. Correcto, de ahí que nosotros planteamos, y ahora entramos ahí, de ahí que nosotros planteamos ir a los orígenes mismos de lo que puede significar un salto grandísimo para comenzar a ver y a trabajar la cultura como lo que con su gran poder de cambio, de transformación. Por ejemplo, nosotros planteamos de llegar al Congreso y aunque no lleguemos, vamos a seguir planteándolo como bandera de lucha como lo hemos hecho en todas estas décadas. Que las artes y la cultura deben de incluirse en el pensum de primaria y secundaria. Incluirse realmente, no como musaraña actual de que se da arte en las escuelas, no. Eso es mentira. Es aprenderlo a dibujar papeles y a embarrar cartulina con pintura acrílica. Y no más. Ni siquiera cantar, escribir, nada de eso, porque no le interesa. Entonces, en esa medida en que se asume las artes y la cultura como parte del pensum de primaria y secundaria, nosotros estamos construyendo el futuro de la humanidad, más bien de este pueblo, de este país, el futuro y el desarrollo de este pueblo, porque eso depende. No se dice que la juventud
el divino tesoro que depende, depende de la juventud. Vamos a formar la juventud en términos de que vea la cultura, de que vea el poder transformador de la cultura. Entonces, otra cosa, a la par de ello, construir, es lo que planteamos en nuestra propuesta cultural, una red nacional de casas de la cultura. Que en cada cabecera de provincia exista una casa de la cultura, para que allí aquello sirva de laboratorio de práctica y de formación en estos dos renglones de conducción del desarrollo del futuro. Esa red nacional. Planteamos además que se constituya una editora, fíjate, una editora regional que edite todos los libros. Escúchenme el ruido que a veces pasa, todos los libros que surjan de la pluma de los poetas, noveles y ya experimentados de cada región, de campos y ciudades, porque va a haber una editora de libros que hará ese papel, ya que ustedes saben, tú sabes que es difícil que vea a la luz una producción literaria de un joven escritor. Es difícil, porque eso cuesta dinero. Entonces, también que se instituya un premio anual para el cultivo de las artes y la cultura a nivel regional. Un premio anual que premie realmente con independencia, con criterio de impulsar toda esa producción de campos y ciudades que se pierden si no pueden accesar aquí a la capital y engramparse con todo el sistema. Esas son medidas junto a otras, por ejemplo, que tienden a sembrar el interés de la población en el cultivo de las artes y la cultura. Los profesores de arte y cultura en esas escuelas deben de tener un sueldo digno. Debe de instituirse en cada región el panteón de los artistas para que estos no mueran como perros de alengo en cualquier cuneta. En cada institución del Estado debe de decorarse las paredes con obras de artistas plásticos de cada región. Que eso sea obligatorio. Que se creen de nuevo las bandas de música en los retretes dominicales en cada parte del país. Que se convierta la arteria principal de cada pueblo, en un pulmón de práctica y difusión de la cultura, así como el Conde de nuestra capital. Que ahí la gente, el pueblo, vaya a ver una exposición de pintura en un local, en la avenida principal, en la calle principal de cada pueblo, como en el Conde. Que en cada esquina, en un local, encuentre un grupo de artistas leyendo sus poemas o leyendo sus cuentos o leyendo sus décimas. Que por aquí tú respires y lees en cada una esquina cualquiera un guitarrista, un cantante, un grupo de teatro haciendo teatro de calle. Que la pintura salga de los museos
y de las galerías y tome las calles y adorne las paredes de campos y ciudades. Todo eso se lograría, con el trabajo arduo de toda esa cadena de Casa de la Cultura que proponemos y vamos a proponer desde el Congreso para incentivar la práctica de la cultura. Pero otra cosa. Vamos a hacer una pausa, Almonte, y una pausa técnica, y volvemos de inmediato contigo. Muy buenas ideas con esa excelente propuesta que tú estás haciendo. Sí, bueno, hacemos una pausa y en breve volvemos con Manuel Almonte. El sapo del desierto de Sonora, también conocido como sapo del río Colorado o sapo bufo, desprende a través de su piel un veneno que guarda en su interior un compuesto psicodélico con potencial terapéutico. La molécula 5-MeO-DMT, que segrega de forma natural por las glándulas parótidas de este anfibio, tiene propiedades alucinógenas, provocando en quien la consume distorsiones temporales de la percepción visual, auditiva y del tiempo. Pero los viajes que genera este compuesto pueden tener también un impacto en la salud. La comunidad científica ya investiga sus propiedades para tratar la depresión y otros trastornos mentales. Un estudio publicado en la revista Nature ahonda en el conocimiento de este tipo de psicodélico y sus posibilidades medicinales. Investigadores de la Facultad Icahn del Mount Sinai de Nueva York han mapeado las bases moleculares del 5-MeO-DMT en el cerebro
y han analizado cómo interactúa con el mismo receptor de la serotonina que se emplea en otros antidepresivos. La investigación agrega información crucial, aseguran sus autores, para facilitar el desarrollo de nuevas terapias neuropsiquiátricas. En pleno renacimiento de la medicina psicodélica, hay muchos ojos puestos en el potencial terapéutico del 5-MeO-DMT. Ya se está probando en humanos con un puñado de ensayos para la depresión resistente. Pero el mecanismo de acción de cómo este compuesto impacta en el cerebro sigue sin estar claro. Los científicos observan con especial atención la interacción de este y otros psicodélicos con los receptores cerebrales que activa un neurotransmisor clave para regular el estado de ánimo. La serotonina. Esta sustancia química sirve como vía de comunicación para que las neuronas se manden mensajes entre sí y contribuye a regular diversas funciones, desde el estado de ánimo hasta la digestión, la temperatura, el sueño o la función sexual. Conversando con Manuel Almonte, artista plástico, quien nos analiza la cultura en sentido general, es decir, cómo se ha ido desarrollando el fenómeno cultural a nivel mundial y desde la antigüedad hasta el presente. Pero también él está aspirando a una candidatura, a una diputación por el Distrito Nacional en la circunscripción número 1. Manuel Almonte tiene su propuesta y le está analizando y expresando para darla a conocer ya oficialmente a la población. Manuel Almonte, ya terminó la pausa, podemos continuar con Perfecto. tu exposición. Continúa, Manuel. Bien, entonces, fíjate, como nosotros hemos establecido, realmente el sistema no le interesa que el pueblo conozca el poder transformador de la cultura. Y de ahí es que en estas mismas elecciones usted se encuentra, usted busca los programas de gobierno que plantean esos partidos, inclusive sus colas, sus coletillas, sus aliados. Ustedes no van a encontrar una propuesta cultural. No la van a encontrar. Porque ellos no van a ser tontos. No van a ser tontos para presentarle algo que le va a afectar en la medida que el pueblo descubra. Repito, porque esto hay que repetirlo, el poder transformador de la cultura. Entonces, uno de los puntos que nosotros planteamos en nuestra propuesta cultural es que en los próximos eventos electorales a cada partido la Junta Central Electoral le exija una cápite donde plantee una propuesta cultural, que no se acepte programa de gobierno sin enfocar cada partido cómo ven el asunto de las artes y la cultura, para obligarlo a que se expresen, a que se identifiquen. Entonces, ya ahí la cosa va a cambiar, porque se va a producir un debate entre ellos y lo que sustentamos la visión de que la cultura es una herramienta de transformación real. Entonces, esa es una de las propuestas concretas que hacemos. Otra propuesta es que las embajadas
nuestra a nivel mundial, que lo que son es un campo de facilitar la riqueza, el ascenso social de de esos embajadores y cónsules que son eh, grupos de fabricantes de botellas internacionales, que éstas se transformen en vía, en puente entre los artistas criollos a nivel general, todos los artistas y esos países, para que sirvan para algo que sirvan esas embajadas. Entonces, una de las propuestas nuestras es esa, que sirvan para dar a conocer nuestros valores culturales a nivel mundial, que no hacen eso ninguna. Es posible que uno que otro cónsul por ahí presente una exposición de pintura de un colega miembro de su partido, pero óyeme, estamos planteando que sea la cultura, las embajadas se conviertan en un ramal de distribución, de difusión más bien, de las artes y la cultura nuestra. Esa es una de las medidas. Que el Ministerio de Cultura realice su papel de gestor, de administrador, a través de la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la parte que tienen que ver con las artes. Que hagan ese papel administrativo, ese papel de distribución real de los presupuestos para la práctica y difusión de las artes. Así como que sirva de cañón para obligar, impulsar al Ministerio de Educación para que trabaje mancomunadamente con el de Cultura y la Escuela Nacional de Bellas Artes, que no es nacional porque realmente solamente existe aquí en el Distrito Nacional. Yo te aseguro, Miguel, que solamente con esos mínimos puntos, se le daría un impulso magistral a la práctica y difusión de la cultura en este país. Porque te digo una cosa, los artistas no viven de las artes. Pero ¿cómo va a vivir un artista de las artes sin recurrir a la ayuda miserable que le puede dar un gobierno de turno? ¿Cómo puede vivir si lo menos que se conoce, la población, lo menos que conoce en su quehacer, son las artes? ¿Cómo la gente va a adquirir cuadros, por ejemplo, un ejemplo de la pintura, cuadros de pintura para decorar su casa, si ellos no saben, no tienen idea del valor cultural, educacional que tiene una obra de arte? No. Entonces hay que buscar la manera de que la población se eduque en torno a lo que es la cultura. No lee, ya no se lee porque todas las librerías han sido cerradas porque la población no lee. Entonces, nadie va a botar dinero trayendo libros, intentando vender libros si nadie lee, una población que no lee. Entonces, todas están cerradas, igual que todas las galerías de arte están cerradas. El teatro, la gente no va a teatro porque no saben lo que es eso. No va a teatro porque no saben lo que es eso. Que el cine se lo tragó. No, mentira. Son manifestaciones culturales diferentes. El teatro, el cine, así como la televisión. Hoy está en crisis hasta la televisión. Hasta el cine está en crisis. Entonces, no es un problema de que el cine se tragó al teatro. No, es que ha habido una crisis de valores, pero que no ha aparecido así de la nada. Una crisis de valores con respecto a ver lo que construye.
una crisis de valores que no permite que nuestra juventud se fije en la calidad de la producción artística. Y esa crisis de valores ha sido alimentada por el sistema actual a través de sus gobiernos. ¿Qué se alimenta? La religión, para que un grupo de vivos haga fortuna constituyéndose en pastores para vender la salvación en el más allá. ¿Qué se incentiva? Una serie de presiones musicales, que eso es lo que inunda la televisión, los programas muy malos de televisión, la radio y todo, incentivando el dembow, ese tipo de presiones artísticas. Pero no lo que se llama la música de calidad, eso no, eso se ignora. Y se pone aquello. Pero, ¿por qué? Porque aquello tiene un mensaje alienante. Y mientras tanto, el sistema se está jugando con candela con eso. ¿Por qué digo que se está jugando con candela con eso? Porque por el ejemplo del dembow, una aberración cultural hasta ahora, mañana es posible que se convierta en toda una huella magnífica de calidad artística. Es posible, porque todas las expresiones, o gran parte de las expresiones musicales que han surgido, primero surgen así como el dembow. Por eso no es bueno rechazar eso, sino exigir que tenga letra de calidad. El dembow y cualquier tipo de manifestación musical de ese tipo, exigir la calidad de la letra. Porque recuerda, Miguel, que el merengue era más o menos eso. Eso era cuestión del patio. La bachata, eso era cuestión del carajo. En su principio. El tango, se habla del origen negro del tango. Era música de fango, ¿no? Música como la bachata, el merengue, era música de bellonera, de cabaret, de ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿qué es la bachata? ¿Qué es el merengue? ¿Qué es el tango hoy en el mundo? Todo porque se cambió la visión. Una visión de construir esperanza, de construir futuro, como es la esencia de todo lo cultural. Entonces, de eso se trata. No es de rechazar ningún género, al contrario, exigir su pulimento. Eso es lo que creemos. Entonces, estas posiciones no es vista por el sistema. Esa posición, que más que posición es la esencia del quehacer cultural, a eso no le interesa a los gobiernos. Por eso los partidos que van a las elecciones no presentan una propuesta cultural, porque es que en la cultura, en la medida es asumida y entendida por la población, es un peligro para ellos y para todo el sistema. Sí, eso cuando han producido cambios, Manuel, tú eres consciente de eso. Los países que se han enrumbado hacia los cambios sociales, políticos y económicos, es decir, que ya predomina un sistema distinto al que tenemos hoy en el país y en gran parte del mundo. Cuando se producen esas transformaciones y cambios, siempre se le da mucha importancia a dos elementos básicos, que son el trabajo cultural y la educación. Es decir, esos dos elementos siempre van unidos en cuanto a lo que es el desarrollo de los cambios. Es así. No sé cómo tú verías eso, cómo tú analizarías los cambios sociales asociados también a las transformaciones en la cultura y también en la educación, porque si el pueblo dominicano no ve ese aspecto de la cultura, así como tú lo señalas, que tiene ese desdén hacia el teatro, hacia el cine, hacia algunas obras de lectura, entonces nosotros vemos claro ahí que también eso va unido y aliado a lo que es
una educación inapropiada o inadecuada en cuanto a la población, y si no se la ha educado para que tenga, por ejemplo, ese oído musical para las músicas de contenido y de ilustración. Tampoco se le ha educado para ver una buena pintura, una buena obra de teatro, una buena película de cine. Es decir, debe haber una forma de educar también al pueblo para que pueda apreciar esos valores culturales que usted bien señala como que son básicos para que el país se enrumbe en otra dirección. Es decir, en este caso, un cambio de sistema. Mira, Miguel, tú lo has dicho al final, precisamente porque todo lo que hemos dicho es que este sistema no le interesa la formación cultural de los pueblos, lo boicotean, incentivando malas prácticas culturales, ¿eh? Entonces, en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Las fuerzas del cambio real. O sea, a mí muchas veces no me gusta utilizar la palabrita cambio porque aquí se ha relajado tanto que ya la palabra cambio en términos políticos no significa nada. Por eso vamos a hablar claro, el cambio de sistema, la fuerza que trabajan para la negación y sustitución de lo actual, de lo establecido. Esas fuerzas tienen que aunar esfuerzo para ir sembrando la semilla redentora de que los pueblos tienen que accesar a lo que ellos han construido, a la cultura, para poder realizar los cambios, porque no es posible hacer nada. Ningún país se desarrolla al margen de lo cultural. No es verdad. Y la educación, yo diría, es un solo elemento, lo cultural. La cultura, tenemos que desarrollar, no la cultura, sino la actitud, que el pueblo vea dónde reside realmente su poder y qué es lo que le están negando a través de todos esos estamentos alienantes en los mismos planes educacionales, religiosos, políticos, social, todo ese tipo de cosas. Esos falsos valores que le están inculcando, porque no tan solo son falsos valores, son esos de la música alienante que se hace en los barrios y que el sistema apoya, promueve a través de sus medios de comunicación, alimenta. No, la sutileza con que el sistema le mete a la gente el concepto de una visión de progreso individual, de emprendurismo, como dicen, usando términos muy bonitos, pero solamente progreso para fulano, fulanito, o sea, en términos individuales, pero no difunden el concepto del bienestar colectivo. Entonces, eso se puede hacer en base a la difusión cultural, el poder de la cultura, pero hacia la transformación de lo establecido. Si no se produce un cambio de sociedad, no va a haber progreso de este pueblo, no va a haber. Cualquiera montar un negocio por ahí, se hace rico y cosas, pero la colectividad no va a progresar. Los Estados Unidos, Europa, todos esos países que te gustan poner estos energúmenos como ejemplo a seguir, llegan a donde están con una concepción cultural que no ha sido muy buena para los pueblos, pero es una concepción cultural que ellos en la que ellos se han cimentado para llegar a ser lo que son. Pero nosotros no. Cuando lo intentamos hacer, fueron golpeados, perseguidos, a los sectores que han intentado establecer la plataforma política e ideológica del cambio de la sociedad en lo cultural han sido vapuleados, han sido comprados, engañados, asesinados inclusive, encarcelados, vejados, torturados. Entonces,
Yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en eso. La lucha Bueno, contra el sistema actual es lo que va a determinar el que el pueblo, la población esté en capacidad de asumir la cultura como herramienta de su lucha. Mientras nosotros tenemos la responsabilidad, lo que vemos el problema claro de plantear a la población que la solución de sus problemas está en tomar la cultura no bajo el brazo, sino encima de su hombro y en su conciencia. bueno, Manuel, te agradezco mucho tu participación. Espero que tú tengas éxito en tu aspiración como diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y una palabra breve de despedida a los televidentes. Sí, quiero aprovechar primero para darte las gracias a ti y al equipo por esta oportunidad que me ha dado para expresar las ideas del Partido Patria para Todos y aliado de la Unión Democrática y de Izquierda y el mío propio. Quiero llamar a los amantes de las artes y la cultura, a los artistas que se fijen en la propuesta nuestra, en la necesidad de que haya un diputado que los represente. Nada más y nada menos que un artista es que puede representar a un artista o un cultor. De manera que los exhortamos a votar 27 en la boleta del Partido Patria para Todos y por el diputado Manuel Almonte, artista plástico, que va en la casilla número 1 de la boleta 27 del Partido Patria para Todos, a votar por las artes y la cultura como herramienta de lucha. Esta es la voz de los artistas y los trabajadores de la cultura. Manuel Almonte, diputado, circunscripción 1. Muchas gracias, Manuel Almonte. Será hasta el próximo lunes con su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Hasta la próxima.